Bien, inicialmente esta era la naranja mecánica. A priori jugaban un 4-3-3 y de hecho mucha gente se pregunta cuál era el sistema, cuál era la formación que utilizaba Países Bajos en 1974, en el Mundial 74. Y principalmente me gustaría decir que a priori era un sistema 4-3-3, como estamos viendo, con estos jugadores, o al menos estos eran los jugadores titulares. Luego estaba De Jong, estaba Kaiser, que entró por ejemplo en el partido contra Suecia. Pero si tuviésemos que hacer un dibujo con los protagonistas, yo diría que estos serían los protagonistas, los 11 hombres titulares, con el sistema 4-3-3. Pero también tengo que decirte que decir que Países Bajos, que la naranja mecánica utilizase un 4-3-3 fijo, es totalmente falso. La naranja mecánica habitualmente podía utilizar un 4-3-3 en algunas ocasiones, un 3-5-2, un 4-4-2, dependiendo del momento. Y es que lo importante en ellos no eran las posiciones, sino las zonas. Para la naranja mecánica, las zonas más importantes eran la zona de banda, la zona de los extremos, tanto la zona que ocupaba teóricamente Resenbrink en el extremo izquierdo y Johnny Rep en el extremo derecho, y luego la famosa zona 14, que es esta zona, la zona del falso 9, que normalmente la ocupaba Johan Cruyff, aunque ahora veremos que aquí esta zona la podía ocupar cualquier jugador de Países Bajos. Lo importante no eran las posiciones, lo importante no era el sistema, lo importante era ocupar estas zonas. Pedro, ¿y por qué era tan importante ocupar estas zonas? Bien, vamos a poner al rival. Habitualmente en el Mundial 74 jugaban 4-4-2, por ejemplo Uruguay, que fue el primer partido de Países Bajos, partidazo que jugó ahí Países Bajos, jugó 4-4-2, luego Suecia también jugó 4-4-2, por ejemplo Uruguay utilizaba mucho los marcajes al hombre, Suecia por ejemplo que empató 0-0 contra Países Bajos no utilizaba tanto los marcajes al hombre, sino que defendía en zona, pero utilizaban 4-4-2 normalmente, ¿no? Bien, cuando el equipo rival, en este caso llámese Uruguay, Suecia, Alemania Federal, cuando el equipo rival utilizaba cualquier sistema, pero estaba en fase defensiva, ¿vale? En bloque bajo, podríamos decir. Normalmente Cruyff no estaba aquí. O sea, Cruyff no era la referencia, ¿vale? Sino que actuaba en posiciones de falso 9, ¿vale? Cruyff, todo el mundo lo conoce que jugaba como falso 9. ¿Esto para qué? Bueno, pues ahora mismo te están saliendo una tarjetita donde explico cómo funciona el falso 9. Pero bueno, resumidamente el falso 9 lo que viene es sobre todo a desorganizar la defensa rival. Por si un central te sale a presionar, pues dejas aquí un hueco muy curioso, dejas aquí un espacio muy jugoso para que lo aproveche, pues por ejemplo el extremo derecho, ¿vale? Que de hecho muchas veces el movimiento que utilizaba el bueno de Johnny Rep era el de venir adentro cuando Cruyff dejaba un espacio. Pero luego, por ejemplo, otro famoso movimiento, cuando el falso 9 viene a recibir a esta zona, es el de generar superioridad numérica, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí tienes a dos jugadores, dos mediocentro de contención, el 6 y el 8, que están defendiendo a Neskens y a Jansen, ¿no? Pues por ejemplo, si viene aquí Cruyff a recibir el balón, pues ya están en un 3 contra 2, ¿no? Entonces siempre vas a tener superioridad numérica, que al final el objetivo de Países Bajos era tener el dominio del partido, ¿no? Tener el balón. ¿Pero cómo lo tenían? Pues para Rinus Michels, que era el entrenador de aquella naranja mecánica del 74, como he dicho antes, era muy importante sobre todo la zona 14. La zona 14, mucha gente me está diciendo, Pedro, ¿por qué se le dice zona 14? ¿Es por el dorsal que tenía Johan Cruyff? No, da la casualidad de que Johan Cruyff tenía el 14 y además ocupaba la zona 14. Oye, cosas del destino, ¿no? Ya tenemos aquí 3 divisiones creadas, la banda izquierda, la zona central y la banda derecha. Y luego, por ejemplo, vamos a hacer aquí otra división, hacemos aquí otra división, hacemos aquí otra división y hacemos aquí otra división, más o menos, ¿vale? Pues como podéis ver aquí hay 3 por 6, 18 zonas. Bien, pues concretamente esta zona, ¿vale? Si empezamos a contar por aquí, pues concretamente esta zona, la zona 14,
pues se le dice pues eso, zona 14, ¿vale? Entonces, cuando yo hable de zona 14, pues me estoy refiriendo a la zona central, la zona de 3/4, más o menos donde se crean la mayor parte de jugadas y, por así decirlo, es la zona más peligrosa en el fútbol, ¿no? Porque por aquí pues puedes filtrar pases a tus delanteros, puedes chutar desde la frontal. Y hoy en día es muy habitual ver a una defensa muy compacta en esta zona, casi con bloque defensivo bajo y muy compacto, incluso metiendo aquí a 8 hombres en la zona 14. ¿Esto por qué es? Pues porque obviamente los rivales se han dado cuenta de que quien domine esta zona dominará el partido, ¿vale? Entonces, por ejemplo, con el Barça de Guardiola, si nos remontamos a temas más actuales, con Xavi, Iniesta y Messi, dominaron durante muchos años esta zona 14 y de ahí gran parte de todo el éxito que tuvo el Barça de Guardiola, ¿no? Hasta que vinieron otros equipos y empezaron a compactar esta zona, ¿no? Bien, pues Rinus Michels, ya por allá por los años 70, se dio cuenta de la importancia de esta zona y entonces hizo una cosa muy interesante, y es que en aquella época había equipos que también compactaban mucho la línea, ¿vale? Había equipos como Suecia que jugaba 4-4-2 con bloque bajo, es decir, con 8 tíos aquí metidos. Y entonces una de las cosas más inteligentes que se podían hacer en aquella época era jugar con falso 9, es decir, el 9, en lugar de ser aquí la referencia, pues venir aquí abajo pues para recibir más el balón y para tener una opción más de pase, ¿no? Pero además, Rinus Michels solamente le dio, o sea, si pudiéramos decir qué instrucciones le dio Rinus Michels a la naranja mecánica, yo me atrevería a decir que solamente le dio una regla, ¿vale? Y esa regla, me pongo en pantalla grande, esa regla fue: si tú dejas un espacio, tu compañero tiene que ocuparlo. Vamos al tablero que lo vamos a ver muy fácil. Bien, si Johan Cruyff dejaba la zona 14 y venía aquí, otro compañero tenía que ocupar el espacio que había dejado Cruyff. Por ejemplo, me lo invento, puede ser Jansen en este caso. ¿Con esto qué conseguimos? Bueno, pues imagínate que cuando Cruyff baja, uno de los contenciones le persigue. Jansen ocupa este espacio libre, que ojo, que aquí parece que hay poca distancia, pero que en esta zona 14 puede haber un espacio de 20×10, ¿vale? O sea que hay bastante espacio, ¿vale? Entonces, Jansen se posiciona en esta posición y ahora mismo, si recibe un balón Jansen aquí, está solo contra un defensa, ¿vale? Y es muy peligroso. Luego, por ejemplo, Nesken, que tenía un golpeo brutal, pues imagínate tener aquí a Nesken, ¿no? En el gol de la final del Mundial contra Alemania, Johan Cruyff baja hasta la línea defensiva. O sea, imagínate hoy en día, por ejemplo, ver a Vinicius Junior, a Mbappé, a Lewandowski bajar hasta aquí, ¿no? Lo hemos visto con Messi, ¿no? De ahí la grandeza de Messi, porque Messi también se terminó siendo un futbolista total, ¿no? Y muchas veces incluso bajaba esta zona. Pero verlo en los años 70 esto era muy heavy, ¿vale? Era muy, muy heavy. Bien, pues lo que hace Johan Cruyff es bajar hasta aquí, porque aquí tenía el balón Han, ¿vale? Es decir, Cruyff baja, Han le da el balón y automáticamente Han sube hasta donde estaba Cruyff, es decir, ocupa la zona que dejó Cruyff. Un central, imaginaos a Sergio Ramos, imaginaos a Militao, a Koundé, a Rubén Díaz, a Stones, cualquier central, ¿vale? A Piqué, a Puyol, cualquiera, el que queráis. Imaginaos este cambio de posición. Normalmente, hoy en día en el fútbol, solemos ver cambios de posiciones, pues por ejemplo, el pivote se lo cambia con el central momentáneamente, ¿vale? Un cambio de posición que normalmente en cuanto a distancia es cercano, ¿no? No, aquí teóricamente y sobre el papel un delantero cambió su posición con un central. Pedro, ¿pero esto para qué? O sea, ¿esto servía para algo? Sí, servía porque Rinus Michels sabía que si constantemente 1, 2 o 3 jugadores, en este caso normalmente solían ser 3, que eran los interiores, si lo podemos llamar así, más el punta o el falso 9, si ocupaban constantemente la zona 14, sabían que el rival constantemente tendría que estar alerta para defender esta zona. Y en el fútbol ya sabemos que cuando el rival defiende una zona, está dejando libre otra zona. En este caso era la zona de las bandas. De ahí que Johnny Rep, el extremo derecho, y Resenbrink, el extremo izquierdo, aunque a veces también jugaba Kaiser por la izquierda, de ahí a que los extremos estuviesen tan abiertos, porque los rivales estaban muy compactados ocupando la zona 14
y el espacio libre estaba en las bandas, ¿no? Pero bueno, Cruyff decide bajar hasta abajo, lo primero porque Cruyff era el jugador mejor dotado técnicamente del equipo. Ojo, hago una pausa aquí. Los 11 jugadores de Países Bajos tenían una calidad excepcional. O sea, estamos hablando de los jugadores más técnicos de la época. Estaban en una selección. O sea, el central, por ejemplo, Rijsbergen te podía pegar un pase a 40 metros, ¿vale? Entonces, cuando estoy hablando de que era el jugador más técnico, es que a pesar de que esta selección pasó a la historia como una de las mejores selecciones de la historia, uno de los mejores conjuntos de la historia, estaba también uno de los mejores deportistas, uno de los mejores jugadores de fútbol de la historia, que era Johan Cruyff, ¿no? Entonces, a pesar de que los 11 jugadores eran muy buenos y sobresalían sobre el resto de sus rivales, Johan Cruyff sobresalía sobre sus compañeros. ¿Entendéis un poco? O sea, si la selección de Países Bajos era un 9, Johan Cruyff era un 12, ¿vale? Bien, pues Cruyff viene hasta aquí. Lo primero es que en ese gol conduce el balón hasta el centro del campo y termina metiéndose hasta el área que le hacen penalti, y de ahí el gol. Pero bueno, Johan Cruyff hace esto porque a la hora de construir juego, Cruyff tenía una clarividencia del juego brutal, y luego a la hora de conducir el balón, Cruyff era el mejor. En ese momento era el mejor del mundo, ¿no? Entonces, Cruyff solía bajar bastante a construir las jugadas, ¿no? Pero bueno, en el momento en el que bajaba, a diferencia de otras selecciones, el central, por mucho que fuese central, venía a esta zona para mantener y seguir manteniendo alerta a los rivales y tener ocupado a los rivales. ¿Por qué? Pues por ejemplo, si el balón lo juegas a la banda derecha, Johnny Rep está libre. En el momento en el que está libre, los rivales tienen que bascular, ¿vale? Bascular, ¿qué quiere decir? Pues que los rivales tienen que venir aquí a tapar un poco esta zona. Entonces todo el equipo va a venir un poco más al sector derecho. Y ahora, ¿dónde está el espacio? Pues el espacio está en la otra banda, que es Resenbrink. Entonces, normalmente esto ¿cómo se traduce en juego ofensivo? Bueno, pues en juego ofensivo normalmente se traduce así. Si tú giras muy rápido el balón, si tú lo giras muy rápido, al final el rival va a llegar a un punto en el que no le va a dar tiempo a bascular tanto, y va a haber un momento en el que se abra un hueco, en el que tú vuelvas a girar el balón, y va a haber un momento en el que se abra un hueco, por ejemplo aquí con Jansen, y le puedas filtrar el balón a Jansen en la zona 14, y desde aquí pues marcar o filtrar un pase al delantero o tal, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de Rinus Michels para Países Bajos? Ocupar la zona 14. Ocupar la zona 14 independientemente del jugador que sea, ¿vale? Porque si ocupas la zona 14, si ocupas la zona más importante en un campo de fútbol, los rivales se replegarán, ocuparán esta zona si no quieren recibir 5 goles, y con ello lo próximo que va a ser jugar mucho por bandas, utilizar extremos muy abiertos. Que ojo, que a veces, por ejemplo, veíamos a Johnny Rep como delantero centro, y en la banda derecha pues teníamos al lateral, Hanegen estaba como lateral izquierdo, Kroll como centrocampista, Han y Rijsbergen como centrales, ¿vale? Es decir, estoy poniendo a estos jugadores, pero que muchas veces se rotaban mucho la posición por eso, porque la prioridad era seguir ocupando las zonas del campo independientemente de la posición. ¿Por qué? Porque imagínate que Ruud Krol, que era el teórico lateral izquierdo, subía hasta aquí. Si tenemos que esperar hasta que Krol baje, estamos perdiendo una oportunidad y estamos perdiendo eficiencia en cuanto a la ocupación de zonas. Entonces muchas veces Hanegen, que era el pivote, venía hasta aquí y actuaba como lateral izquierdo, ¿no? Y a lo mejor veías a Resenbrink en la posición de 9 y veías a Cruyff como pivote defensivo de repente, ¿no? ¿Y por qué era esto? ¿Era porque molaba más cambiar de posición? No, era porque lo importante era seguir ocupando las zonas críticas del campo. De ahí a que le llamasen la naranja mecánica. Aparte de que vestían de naranja, era la naranja mecánica porque parecían robots, porque nunca perdían la posición. ¿Y por qué nunca perdían la posición? Porque daba igual el jugador, pero siempre había un jugador en la zona indicada. Entonces, cuando la estructura de un equipo nunca se desordena, es muy difícil hacerle goles y luego es muy difícil defenderle, ¿no? Porque va a estar, sobre todo, sus debilidades se van, sobre todo, a minimizar, ¿vale? Imagínate, hoy en día, pues imaginaos que Hanegen es Busquets, ¿vale? Teórico pivote defensivo. Imaginaos, ¿no? Que Hanegen es Busquets.
Imaginaos que Kroll es Jordi Alba. Cuando Jordi Alba viene aquí a la zona de extremo, imaginaos que Busquets actuase como lateral izquierdo. ¿Entendéis un poco? Ahora, en el fútbol de ahora, sería muy raro de ver este cambio tan drástico de posiciones. E imaginaos que Messi actuase como pivote defensivo, ¿no? Sería muy raro. Pero la gran ventaja de esto, de que nadie tenga una posición fija y lo único que importa son las zonas, ocupar las zonas, lo bueno de esto es eso, que nunca pierden la estructura del equipo, el bloque del equipo, y lo malo quizás sea pues que bueno, que igual Cruyff no es tan bueno defendiendo como lo puede ser Jansen o Neskens, ¿no? Pero también sí que es verdad que implicaba un esfuerzo físico muy fuerte. De hecho, en la final contra Alemania se vieron a los jugadores bastante cansados por todo el esfuerzo físico que hicieron en todos los partidos, ¿no? Pero básicamente la naranja mecánica, la única instrucción que tenía era ocupar las 2-3 zonas críticas, ¿no? La zona más crítica es la zona 14 y para descifrar la zona 14 se dieron cuenta de que utilizando extremos muy abiertos, pues al final el rival se abre, ¿no? Y si mueves el balón muy rápido, con la calidad que tenían estos jugadores, pues al final hay grietas y la naranja mecánica pues las aprovechaba, ¿no? De ahí, por ejemplo, Guardiola cuando llegó al Barcelona puso a Eto'o y a Henry muy abiertos en banda, que normalmente en esa época, ahora parece ser que está volviendo la posición de extremo, ¿no? Pero en la época 2010 se decía era que los extremos ya no existían, ¿no? Que el último extremo fue Garrincha, ¿no? Ahora parece que vuelven a utilizarse los extremos bien abiertos, incluso el extremo a pierna natural, ¿no? Bien, esto es cuando Países Bajos tenía el balón, pero es una parte muy importante y que tampoco se había visto nunca, era cuando Países Bajos perdía el balón. O sea, cuando Países Bajos, por ejemplo, perdía aquí el balón, en lugar de replegarse y de defender bloque bajo, una primera presión que hacían era como estaban tan juntitos, ¿vale? Como vamos a poner aquí los diagramas de Voronoi. Como estaban tan juntitos los jugadores de Países Bajos, pues fijaos, por ejemplo, los diagramas de Voronoi, ¿no? Imagínate que el rival quiere salir a la contra, pues fijaos si tienen a todo el equipo aquí metido, pues fijaos, ¿quién está dominando más el campo? Pues lo está dominando más Países Bajos, ¿no? Entonces, a la hora de mandar un balón arriba, pues obviamente tienes jugadores de sobra para defender, ¿no? Entonces te hacían una presión muy asfixiante con 3, 4 y 5 jugadores y te ocupaban las zonas del campo para que no hiciesen ningún pase, ¿no? Entonces, lo normal en ese mundial es que Países Bajos, los rivales, apenas salían del mediocampo. Y no salían del mediocampo por dos razones. Lo primero, lo que ya he contado, que fue la presión asfixiante. Esto como desventaja, obviamente, era el cansancio físico. O sea, esto no son máquinas, eran personas y al tener que hacer una presión tan alta, pues al final terminas cansándote. Y otra segunda cosa que añadían en esta presión era la línea defensiva. La línea defensiva utilizaban la regla del fuera de juego para dejar a sus rivales en fuera de juego. O sea, cuando veían que el rival iba a tener el balón, ¿vale? Imaginaos esta jugada, que el rival iba a tener el balón, lo que hacía la defensa de Países Bajos era automáticamente adelantarse, compactar líneas para que por dentro no pudieran penetrar nadie. Un primer jugador de Países Bajos, normalmente el más cercano al rival, presionaba con todo, sobre todo para que tuviese poco tiempo para pensar y para que intentara arrebatarle el balón. Los demás cortaban líneas de pase, ¿vale? Líneas de pase a sus rivales. Por ejemplo, Jansen al número 8, Resenbrink al lateral derecho, Kroll también estaba por aquí cerca, ¿no? Y los demás lo único que hacían era dejar en fuera de juego a todos los demás jugadores, ¿no? Entonces, cuando este quería pegar un pase, lo normal es que se encontrasen fuera de juego, ¿no? Y de esta forma defendían, ¿no? Normalmente no defendían intentando quitar el balón al rival, sino que defendían con la regla del fuera de juego y presionando muy alto para que el rival tuviese poco tiempo para pensar, ¿no? Ojo, esto es muy importante. Cuando el rival tenía que girarse, ¿vale? Imaginaos que ahora el rival está en una zona más avanzada del campo. Imaginaos que el rival estaba
Pues por aquí, cuando el rival tenía que construir la jugada, ¿vale? Porque había momentos en los que Países Bajos defendía no en bloque bajo, ¿vale? No en bloque bajo, pero sí bloque medio, es decir, a esta altura defendía, ¿no? Entonces, cuando el rival de repente recibía el balón y tenía que ponerse de espaldas porque quería volver a jugar, en el momento en el que el rival recibía de espalda, es decir, mirando hacia acá, los jugadores de la naranja mecánica, todos, cuando digo todos, son todos, se iban hacia él. Esto se conoce como la manada de lobos, pero se iban hacia él literal. ¿Por qué hacían esto? Porque se iban todos hacia él para que no se pudiera girar, para que no le diese tiempo a girarse y a filtrar un pase. Con este adelantamiento de la línea, también jugaban con el fuera de juego, y luego cuando te venían 5, 6, 7 jugadores, lo normal es que Países Bajos recuperase rápidamente el balón. Fijaos cómo están los diagramas de Voronoi, donde todo el centro del campo lo está dominando ahora mismo Países Bajos, y pues a donde vaya el balón, lo normal es que lo coja Países Bajos. Entonces utilizaban la técnica de la manada de lobos para eso, ¿no? ¿Se podría hacer hoy en día? Yo pienso que no, porque la regla de fuera de juego ha cambiado. Es decir, antes, cuando solamente tenías un jugador aquí, aunque el balón no fuese para él, y pues, imagínate, ¿no? Caso práctico. Imagínate que este jugador 5 le filtra un pase a este 7, ¿no? Como este jugador ya está en fuera de juego, cualquier pase que vaya hacia acá, aunque lo reciba este y no lo reciba el 9, ya es fuera de juego. La regla de fuera de juego hoy en día no es así, sino la regla de fuera de juego actúa sobre el receptor. Entonces, si no está en fuera de juego y mandas aquí el balón y el jugador llega, pues básicamente estaría el portero 1 contra 1, ¿no? Entonces, hoy en día, utilizar esta manada de lobos, ¿no? Que me recuerda un poco a cuando jugábamos en el colegio, ¿no? Ahí todos a presionar al rival. Yo creo que no serviría o que no sería tan efectiva. Bueno, ¿y cuál era el papel de cada jugador, no? Porque, Pedro, ya hemos visto que cada jugador se movía, que podíamos ver a Hannigan como lateral izquierdo, a Surbier como central, a Han como mediocentro. Sí que es verdad que veíamos a los jugadores muchas veces cambiados de posición, haciendo unos de laterales, otros de extremos y tal. Pero bueno, cada uno, podríamos definir 2-3 funciones de cada jugador, y yo creo que a partir de aquí se va a entender sobre todo el papel de cada jugador. Hemos dicho antes, al principio del vídeo, que utilizaban 4-3-3 principalmente, ¿no? Cuando Países Bajos tenía el balón, normalmente Han pasaba a ser otro centrocampista más, ¿no? Hannigan, normalmente Neskens estaba por derecha, Hannigan como interior zurdo, y Han pasaba a ocupar esta zona, ¿vale? Normalmente cuando Países Bajos tenía el balón, utilizaban defensa de 3 con Han Jansen como los jugadores con un papel más defensivo. Hannigan, que era un zurdo con una calidad increíble y un golpeo también muy bueno. Neskens, más de lo mismo, pero con la pierna derecha, ocupando la zona 14, como hemos dicho, porque en la frontal, si estos dos le dabas espacio y le pegaban, te podían hacer un gran peligro. Entonces, cuando Países Bajos tenía el balón, Han pasaba a ser centrocampista. Ruud Krol normalmente era el jugador que se encargaba más del lateral izquierdo. Normalmente doblaba a Resenbrink, ¿no? Cuando este venía adentro. Y si este no venía adentro, normalmente, ojo, un apunte, Resenbrink era el extremo de los dos, entre Johnny Rep y Resenbrink era el extremo que menos cambiaba su posición. Normalmente el 90% del partido estaba en banda izquierda, por lo que Krol habitualmente no llegaba hasta la línea de fondo, ya que aquí pues ya estaba este jugador. Entonces normalmente Krol actuaba en zonas más interiores, ¿no? Muchas veces, incluso cuando Han se quedaba como tercer central, Krol era el que ocupaba la zona de pivote defensivo. Entonces Han, Krol solían ocupar estas posiciones dependiendo de la circunstancia. Luego, el defensa central quizás más defensivo era Riksbergen, que era un central con una gran calidad también te diría yo, pero era el defensa más defensa, ¿no? Tal y como conocemos la posición de defensa, un tío que va al choque, que va al cuerpo a cuerpo, que suele marcar al hombre y suele ser el central quizás con menos calidad y el más central, ¿no? Han sí que es verdad que tenía mucha más calidad que Riksbergen, ¿no? Surbier
pues era un poco lo que hacía Krol también, pero en banda derecha. Sí que es verdad que Surbier sí que actuaba más como lateral ofensivo, porque Johnny Rep muchas veces, yo creo que el 40% del tiempo del partido la ocupaba en esta zona, ya que cuando Cruyff pues venía aquí a recibir el balón, Johnny Rep hacía este movimiento y Surbier venía aquí a ocupar esta zona de banda. Y bueno, luego tenemos los jugadores, los interiores, que serían Neskens y Hanegen. Neskens quizás hacía un poco más de box to box, hacía un poco más del trabajo sucio, tenía un golpeo desde la frontal brutal, y Hanegen, pues como he dicho antes, tenía una zurda con una calidad tremenda, ¿no? Quizás normalmente ocupaban estas zonas, aunque cuando tenía Países Bajos que defender y a lo mejor Krol pues estaba en esta posición, Hanegen actuaba mucho como lateral izquierdo, Han luego se posicionaba, como hemos dicho antes, como ese segundo central, esa pareja de centrales con Risbergen, y Hanegen muchas veces lo veíamos como lateral izquierdo, bueno, mientras Krol volvía, ¿no? Y muchas veces, incluso en el repliegue, pues veíamos a Krol Jansen como doble pivote, Hanegen en el lateral izquierdo, pues por lo que he dicho antes, ¿no? Porque lo importante era mantener la estructura independientemente del jugador que la ocupase, ¿no? Entonces, lo bueno es que era muy difícil pillar a Países Bajos desorganizada, porque siempre tenías pues a un lateral izquierdo, a un lateral derecho, a dos centrales, a dos pivotes, a un interior, a dos extremos que luego venían aquí, ¿no? Cuando tenían que defender en bloque, y luego siempre tenías pues eso, la estructura bien organizada, ¿no? Y por último, pues Johan Cruyff, que ya hemos dicho antes un poco, actuaba como falso 9, y normalmente pues solía ocupar esta zona, aunque cuando tenía que recibir el balón pues lo mismo lo podías ver como lateral izquierdo, como lateral derecho, como central. Básicamente a Johan Cruyff le faltó jugar de portero. Esto sería todo, así jugaba la naranja mecánica de Rinus Michels, Johan Cruyff y compañía. Espero que te haya gustado este vídeo.